Así que la Biblia llama a todos los que reciben a Jesús personalmente un recién nacido, un bebé o un infante en Cristo. Primera de Pedro 2:2 dice, como recién nacidos, busquen la leche pura de la palabra para que puedan crecer con ella. Pero solo porque la Biblia te considera un bebé espiritual, no quiere decir que debas actuar como un niño. Hombres y mujeres crecidos que actúan como niños, gritando y pataleando cuando no consiguen lo que desean, requiriendo que les hagan eructar, requiriendo que les cambien los pañales, escupiendo sobre todos. Escucha, estamos llamados a ser como niños, no a ser infantiles. Y hay una gran diferencia. Existen cristianos que nunca maduran, creyentes que no superan la fase de bebé, y eso es un reproche. Pablo escribe en 1 Corintios 13, cuando era niño, hablaba como niño, entendía como niño y pensaba como niño, pero cuando me hice hombre, dejé atrás las cosas infantiles. Observa en ese versículo que hablas y entiendes. La forma en que piensas y procesas nos dará una buena idea de si eres maduro espiritualmente o no. No importa cuánto tiempo has sido salvo, no cuántos versículos has aprendido, no importa lo que publiques o lo que hay en tu perfil. Algunos de nosotros debemos dejar atrás lo infantil. Esa fue la versión amable de la mañana del domingo sobre cómo decir que algunos de nosotros necesitamos madurar. Debemos madurar en la persona que Dios ya nos ha dicho que somos. Deja de lado las cosas egoístas, centradas en uno mismo y ambiciosas, cosas que no producen nada, esfuerzos ociosos, no productivos, cosas ridículas en tu vida que demuestran inmadurez. Como si todavía pensaras como en la secundaria, actuaras como en la secundaria y hicieras lo mismo los fines de semana que hacías en la secundaria, pero ya no estás en la secundaria, ya tienes alrededor de 45 años, es momento de dejar atrás lo infantil. Adultos, tanto hombres como mujeres, actuando como adolescentes. Noticia de última hora, a Dios no le parece bien. No son esas las expectativas que Él tiene para ti. No te salvó, te santificó y te llenó con el Espíritu Santo para que te comportes como un inmaduro. Perdón, pero no lo siento. Algunos necesitamos despertar. Hebreos 5:12 dice lo siguiente: porque aunque para este tiempo ya deberías ser maestros, necesitas que alguien te enseñe de nuevo los primeros principios de los oráculos de Dios, y has llegado a necesitar leche y no alimento sólido. Porque todos los que solo participan de la leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son bebés. La comida sólida es para los adultos, es decir, aquellos que por el uso han ejercitado sus sentidos para distinguir entre el bien y el mal. Por lo tanto, si realmente somos bebés en Cristo desde que creemos, especialmente para quienes hemos estado en pañales un poco más de lo debido, es esencial que crezcamos. De la leche a la carne, de bebés a educadores, de ser inexpertos en la palabra a tener nuestros sentidos bien entrenados para distinguir entre el bien y el mal. Todos nosotros, sin importar cuán maduro te sobreestimes, todos necesitamos crecer. Porque hablando espiritualmente, si no avanzas, no solo estás estancado, sino que estás retrocediendo. Si no estás creciendo, te estás reduciendo. Los recién nacidos eventualmente deben aprender a alimentarse solos. Ahora eso es toda una serie. Aliméntate a ti mismo. Simplemente no me están alimentando. Te estás confesando que aún estás en la etapa de la silla alta. ¿Cuánto tiempo llevas siendo creyente? 20 años. 20 años y aún necesitas que alguien diga: abre el túnel, aquí viene el tren. Aliméntate. Si dices que no te alimentan aquí, eso es un problema tuyo. Algo está muy mal en tu digestión espiritual. Los bebés precisan
un día poder alimentarse solos. Los bebés también necesitan un día aprender a hablar, y los nuevos cristianos también. Todos necesitamos eliminar gran parte de nuestro viejo vocabulario y crear uno de fe. Fuera con las viejas maldiciones, juicios, chismes y palabras autodestructivas, y dentro con las nuevas palabras alentadoras y edificantes de fe, esperanza y amor, porque la vida y la muerte dependen de lo que decimos. Y Jesús dijo en el capítulo 11 de Marcos: si realmente crees en lo que dices, lo tendrás. Así que los bebés necesitan aprender a alimentarse solos. Los bebés deben aprender a hablar, no necesariamente en ese orden, y también necesitan aprender a andar. Los bebés de verdad y los recién nacidos espirituales también necesitan aprender a andar. Y también lo hacen las personas que han pasado por algo traumático. Un accidente, una lesión en la columna, una cirugía, personas que deben amputarse una pierna y ser equipadas con una prótesis. En este momento hay personas aquí que padecen PTSD y tienen las marcas que lo prueban. Cualquiera que haya sido ese episodio traumático tuvo un impacto en tu habilidad para caminar. Y requieres orientación, necesitas terapia. Escucha, hay muchas razones por las que la gente debe aprender a caminar otra vez. Hoy empezamos una serie llamada Aprender a Caminar. Algunos de nosotros caminamos mal. Algunos de nosotros estamos espiritualmente torcidos. Algunos de nosotros somos arqueados. Algunos hemos sufrido en nuestro caminar y no sanamos bien. Algunos de nosotros somos nuevos en la fe y debemos ser como bebés. Está bien, necesitas aprender a caminar con Dios. Algunos de nosotros requerimos terapia física, algunos necesitamos cirugía reconstructiva y otros solo un pequeño soporte en el zapato. Pero todos necesitamos aprender, reaprender y recordarnos cómo caminar con Dios. Abre tu Biblia hoy en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Vamos a leer uno de los pasajes más importantes, cruciales en la Biblia para comprender la vida cristiana. Muestra cómo podrían ser nuestras vidas, quién podríamos ser. Y después el texto nos enseña de manera sobrenatural cómo desarrollarnos en lo que Dios nos ha llamado, preparado y dado poder para hacer. Hoy empezamos en Gálatas 5:16, donde dice la Biblia: así que digo, vive en el Espíritu y no satisfarás los deseos de la carne. Espera un momento. Si eres seguidor de Cristo, este versículo es muy profundo e importante para ti. Y es algo que muchos creyentes interpretan de manera incorrecta. Lo entienden completamente al revés y no funciona, se desaniman y algunos se van. Primero aclaremos un par de cosas. Quiero que notes que la palabra para deseos en ese versículo y a lo largo del texto esta mañana es la palabra epitumia, que significa sobre deseos, deseos. No tiene ninguna connotación sexual la palabra deseos. Ahora tus sobredeseos podrían ser de naturaleza sexual. Y hay un montón de pecados, obras de la carne relacionadas con deseos sexuales excesivos. Pero la palabra deseos en este contexto puede ser cualquier cosa que desees demasiado. Cualquier cosa que te defina. Cualquier cosa que permitas desplazar o reemplazar a Dios en el trono de tu corazón. Lo que consideres un ídolo es una epitumia. La carne en el Nuevo Testamento no significa tu cuerpo. Esto no significa que el cuerpo luche contra el alma. Eso no es lo que dice. La palabra para carne en griego es sarx, que podría entenderse mejor como la naturaleza pecaminosa. Y para llevarlo un paso más allá y hacerlo un poco más claro, la carne, la naturaleza pecaminosa, es la inclinación de toda la persona en rebelión hacia Dios. Y así de serio es esto. Hagamos nuestra traducción esta mañana y leamos los versículos. ¿Listos?
Digo entonces, camina en el Espíritu y no cumplirás los deseos excesivos de la naturaleza pecaminosa. La mayoría de los cristianos entienden mal esto, pensando que al no cumplir los deseos de la carne, caminarán en el Espíritu. Eso es invertir el orden. Eso es abordar tu relación con Dios desde una perspectiva basada en obras. Eso significa que dirás que primero haré esto y luego Dios responderá. Primero haré lo que me corresponde y si lo hago bien, entonces Dios cumplirá con su parte, que es en realidad lo contrario al nuevo pacto. Con la mentalidad de que haré esto para que Dios tenga que hacer aquello. Escucha, no solo estás tratando de controlar a Dios, no solo intentas endeudar a Dios, lo que implica una relación transaccional. En realidad no te relacionas con Él, sino que intentas usarlo. Pero también estás interactuando con Dios según la ley y no según el amor. Estás tratando de ganar, merecer y obtener el Espíritu, lo cual nadie puede hacer. Estás actuando por obras en lugar de por gracia. Dices que no lo harás más, no lo haré más y Dios me bendecirá. No diré esas cosas, no me rendiré a mis vicios. No lo haré, no lo haré, no lo haré, no lo haré hasta que lo hagas otra vez. Como la razón por la que la campaña de Solo Di No a las drogas en los años 80 y principios de los 90, la razón por la que toda esa campaña fracasó miserablemente es porque nadie tuvo en cuenta que la naturaleza humana no regenerada tiene un increíblemente difícil momento para decir que no. No hay recursos para hacer esa decisión permanente. No lo haré. Luchas con tu carne. Luchas contra tu naturaleza pecaminosa. Estás empeñado en enderezar tu propia inclinación a rebelarte contra Dios y eso nunca funcionará. Jesús dijo que lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Tu naturaleza pecaminosa, tu carne nunca puede realmente superar nada de lo que tu carne produce. Tu carne nunca y jamás podrá producir resultados espirituales legítimos. Ahora escucha, tu carne puede producir una apariencia. Tu carne puede producir curitas y soluciones rápidas. Tu carne puede producir resultados falsos, fruta falsa, resultados efímeros. Duran un momento, pero luego vuelves a donde estabas, solo que ahora estás peor. Escucha, no hay descanso en tu carne, no hay paz en tu carne, no hay alegría en tu carne, no hay propósito, no hay verdadero poder. Pablo dijo que en mí, es decir, en mi carne, no habita bien alguno. Todo lo que Dios considera bueno reside en el Espíritu. Solo el Espíritu Santo puede hacer un cambio que dure. Solo el Espíritu Santo puede causar una revolución dentro de ti. Solo el Espíritu Santo puede crear un cambio espiritual. Por lo tanto, escucha, no puedes evitar las obras de la carne solo con fuerza de voluntad. Lo haces por el poder de Dios, así que debes hacerlo a su manera. Y eso no es solo rechazar los deseos excesivos, es decir, diciendo sí a las cosas de Dios, diciendo sí a la lectura de la Biblia, diciendo sí a la oración, diciendo sí a meditar en las Escrituras, compañerismo con otros creyentes, generosidad, sirviendo y compartiendo las buenas nuevas. Piensa en ello. Además de tus responsabilidades de trabajo y familia, si llenaras tu día con lo que Dios dice que debes hacer, como no tendrías tiempo ni energía para tonterías. ¿Cómo tus amigos te llamarían? Hey, todos vamos a salir esta noche, amigo. Vamos a salir, amigo. Vamos al bar. Vamos a ver el partido, amigo. Vamos a hacer ruido. Ven con nosotros. Y tú dirías, bueno, sabes, fui a trabajar, oré, leí mi Biblia, ayudé a algunas personas, fui generoso con los demás. No tengo tiempo ni energía para esas tonterías. Estoy lleno de las cosas de Dios. La idea, el principio es que estarías tan lleno de cosas que dan vida y generan alegría que no habría espacio ni deseo por nada que el mundo, la carne o el diablo puedan ofrecer. Veamos si cubrimos más de un versículo hoy. Gálatas 5, versículo 16.
donde Pablo el apóstol, bajo la guía del Espíritu Santo, dice: digo entonces, camina en el Espíritu y no satisfarás los deseos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Estos son contrarios entre sí, para que no hagas las cosas que deseas. Pero si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Primero que nada, si eres guiado, si realmente eres guiado, como si estás escuchando y respondiendo a la dirección y guía de Dios, el Espíritu Santo, no necesitas la ley del Antiguo Testamento. No necesitas pensar en los 10 mandamientos. No es necesario que te esfuerces con las 613 leyes del Antiguo Testamento, ya que serás guiado a cumplirlas de forma sobrenatural. No por miedo al juicio o castigo, ni por una regla o ley, sino porque tienes a alguien en tu interior que te acompaña en el proceso. El Espíritu de Dios no te llevará a hacer algo que vaya en contra de su palabra. Cualquier parte de ella, incluida la ley de Moisés, si Él te está guiando e instruyendo, siempre será hacia la perfecta voluntad de Dios. El Espíritu Santo te guiará a la comodidad, gozo, paz. Jesús dijo que el Espíritu Santo, el Consolador, estará contigo para siempre, te enseñará todo y te revelará lo que vendrá. Él te recordará todo lo que Jesús dijo en el momento y lugar correctos. Y si es necesario, te dará las palabras que debes decir, te dará un poder que no puedes obtener de ninguna otra fuente. El pastor que me salvó no fue el pastor de Mola, sino el pastor James Tate, que también ha ido a estar con el Señor. Y su ejemplo favorito era sobre este tema: la carne versus el espíritu. Y solía decir esto: él solía decir que hay 2 osos peleando en tu interior. La carne y el espíritu se enfrentan entre ellos. ¿Y sabes cuál ganará? El que alimentes más. ¿A quién alimentas más? ¿Tu carne o tu alma? ¿Qué harás al respecto? Carl Sandburg, autor y poeta, escribió: hay un águila en mí que desea elevarse, y hay un hipopótamo en mí que quiere revolcarse en el barro. La carne y el alma, estos son los opuestos el uno al otro, se oponen entre sí, son opuestos directos, son rivales, son contrincantes. Por eso pelean, luchan dentro de ti. Esta es la batalla interna. J.C. Ryle escribió: un verdadero cristiano es aquel que no solo tiene paz de conciencia, sino guerra interna. Puede ser conocido por su guerra así como por su paz. Cuando te vuelves cristiano, no pierdes todas tus luchas. Más bien, tus luchas ocurren de una manera diferente. Pierdes la lucha anterior y te enfrentas a una nueva. Antes de ser cristiano, peleabas contra Dios. No lo sabías, pero luchabas contra tu verdadero propósito y naturaleza. Dado que todos los seres humanos fueron creados para rendir culto a Dios y enfocar sus vidas en Él, pero ustedes se enfocaron en otras cosas igual que yo. Por lo tanto, vivieron una ruptura. Vivir sin Dios es como manejar un coche con llantas planas. Funciona un poco, puedes ir un poco, pero habrá baches, rasguños y chirridos hasta que todo eventualmente se detenga. Vivir sin Dios es de la misma manera. Puedes moverte, puedes empujar, puedes esforzarte, puedes luchar con todas tus fuerzas, puedes estar motivado y lograrás un progreso arduo con esfuerzo y lágrimas, pero no es la manera en que fuiste creado para operar, no es el camino correcto. Escucha, estás luchando contra tu propia naturaleza y puedes sentirlo.
Al convertirte en creyente, encuentras paz con Dios. Tienes una paz inmensa, pero ahora tienes esa paz y esa presencia introducidas en un corazón que estaba unido en torno a la pura egoísmo. Tu corazón se centraba en alejarse de Dios, alejándote de Dios, no teniendo nada que ver con Dios, tomando tus propias decisiones y siendo tu propio salvador. Tu corazón estaba unido en todo eso, y ahora en tu corazón llega este objeto extraño de otro mundo. Un deseo por Dios llega a ti. Una semilla regenerativa sobrenatural entra en tu corazón y echa raíces. Ahora hay una parte de ti que quiere vivir para ti y tu carne, y otra que anhela vivir para Dios, tu espíritu renovado. Hay una batalla en ti. Ya no luchas contra Dios, ahora luchas contra ti mismo. Hoy al venir a la iglesia entendiste por qué eres como eres. Ahora luchas una batalla diferente. Ahora participas en una lucha diferente. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 1, libra la buena batalla, y en el capítulo 6, pelea la buena pelea de la fe. La antigua lucha era una mala lucha. La antigua lucha era contra Dios y tenías que perder esa lucha para tu propio bien. Pero la nueva lucha es contra tu viejo yo, y debes ganar esta lucha para tu propio bien y para la gloria de Dios. La lucha anterior causaba descomposición mientras más luchabas. La nueva batalla es una lucha que, si la enfrentas correctamente con las armas de tu guerra, que no son carnales, son espirituales, pero son fuertes en Dios para derribar fortalezas. Escúchame, si luchas la nueva lucha correctamente, la nueva lucha refuerza la fuerza. De hecho, trae fuerza, produce fuerza, es entrenamiento de resistencia. Te haces más fuerte mientras más te resistas. Ahora ya sabes esto, ya lo has experimentado, pero hay un tipo de esfuerzo que te fortalece y hay otro que te agota. Luchar contra Dios es agotador y te desgastará. Tratas de avanzar con 4 llantas planas. La nueva lucha, la lucha correcta, es revitalizante y te hará crecer. Y aún así, hay quienes se sientan en la iglesia y no hay lucha en ellos en absoluto, sin pasión, sin vida, sin crecimiento. No hay pelea en ellos. No observas ese tipo de guerra ni ese espíritu combativo en ellos. Ese tipo de persona no lo lograría con Josué. Ese tipo de persona no sería aceptado por el rey David. Y no tienen la misma actitud y perspectiva que Jesús, quien es el león de la tribu de Judá. Escúchame, así es. El Cristo resucitado y glorificado es un guerrero. Es el cordero, pero también es el león. En Apocalipsis hay una espada de doble filo que sale de su boca, y aunque Jesús no enfrentó a enemigos físicos con su puño, ¿cuántos de ustedes saben? Él fue directo a enemigos más fuertes, desarmó principados y potestades y los exhibió abiertamente, triunfando sobre ellos. Escuchen, en la cruz Jesús quebrantó la cabeza de la serpiente con un talón lastimado. Es un guerrero que afirma que el príncipe de este mundo ha llegado y no tiene nada en mí. Es un guerrero que dice: destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Es un guerrero que dice: nadie puede quitarme la vida. Tengo el poder de entregarla y tengo el poder de volver a tomarla. Él es Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos celestiales. Puedes ser un seguidor de Jesús y no tener pelea en ti. Solo estás avanzando, cojeando en tu vida cristiana, sin interés, indiferente, checando religiosamente las casillas, siempre ansioso y algo infeliz, pero sin lucha. ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Quieres ir a la guerra? Prométete a ti mismo ahora que durante los próximos 30 días dedicarás un mínimo de 30 minutos al día
orando y leyendo tu Biblia. Déjame repetir, prométete ahora. ¿Quieres pelear? ¿Quieres luchar? Prométete ahora que en los próximos 30 días dedicarás 30 minutos diarios a leer la Biblia y orar, y solo mira cómo tu carne te desafía. Oh, y habrá una lucha tras otra. Estarás bien al principio, pero después de esa breve luna de miel, prepárate para pelear, prepárate para la batalla. Tu carne te dirá que estás cansado, ocupado y hambriento. El teléfono sonará, te llegará una notificación, te interrumpirán. Tu lista de cosas por hacer aparecerá en el reino espiritual como un orbe tridimensional y empezará a crecer. Oh, recuerda que tienes que hacer esto y aquello y que no hiciste esto. Es mejor que lo hagas. Ora, lee. Cuando tienes cosas importantes que hacer, todo en tu cuerpo, todo en tu agenda, el mundo, la carne y el diablo vendrán tras de ti para sacarte de esos 30 minutos con Dios. Supongo que debe ser significativo. Si no ofrendas, sí, pensé que se callaría. Si no diezmas, si no le das al Señor al menos el 10% de tus ingresos y lo incrementas, prométete hacerlo por 6 meses. Puede que no llegues a la próxima semana, ya que la batalla de tu carne será muy fuerte. Tu carne luchará contra ti. Tu carne encontrará cada excusa posible para que no diezmes, de modo que las promesas que se aplican al diezmo no te sean aplicables. Ahora sígueme aquí. Cuando te atacan por cualquier adversario para que te alejes de algo, debes pensar que esto debe ser importante. Escucha, si estás haciendo las cosas bien a los ojos de Dios, si te esfuerzas por crecer, si observas tu vida desde una perspectiva bíblica, si comienzas a hacer un análisis honesto de tu inventario interno para hacer cambios y ajustes para que realmente puedas crecer en Dios, se presentará una batalla. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, varios países declararon neutralidad. Pero en el momento en que cualquiera de esos países salió de la neutralidad, en el momento en que declararon que estaban a favor de fueron atacados de inmediato. Cuando eliges un lado, te haces un enemigo. Por eso, en cualquier cristiano hay una pelea interna. Tendrás que luchar para perdonar. Tendrás que luchar para creer. Deberás pelear por tu fe, tu familia, tus finanzas y tu futuro. También tendrás que luchar por tu salud mental. Tendrás que luchar para ser una persona de carácter cristiano, de integridad, honor y compasión. Tendrás que luchar para amar, dar y cuidar. Y luchamos por fe. Luchamos creyendo y hablando, luchamos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, luchamos orando de diversas maneras en el Espíritu, luchamos cuando estamos heridos, luchamos en el dolor, luchamos entre lágrimas, luchamos contra nuestros miedos y permanecemos en fe después de haber hecho todo lo posible, así que permanecemos. Pero ¿sabe esto? Si hay falta de lucha en tu vida, es porque falta entrega total a Jesús. Luchas por los que amas, no peleas con quienes amas. Luchas por aquellos que amas. Luchas con todo porque así amas. Si amas fuerte, luchas fuerte. Y si no estás experimentando resistencia, si no sientes ningún ataque espiritual, si no sientes esa tensión, ese conflicto, esa lucha interna, entonces tal vez debas responder al llamado del altar en breve. ¿Quieres pelear? Entonces comienza a practicar cualquier disciplina espiritual. Haz algo que la Biblia te dice que hagas y que no has hecho.
¿Quieres pelear? Entrégate por completo, sin límites para Jesús. Más abajo en el mismo capítulo, en Gálatas capítulo 5, dice: si vivimos en el Espíritu, también andemos en el Espíritu. La petición de Pablo por el Espíritu es que seamos prácticos. Si vivimos en el Espíritu y tu vida verdadera está en el Espíritu, déjame repetirlo, tu verdadera vida está en el Espíritu. Ahí es donde tu espíritu se sienta en los lugares celestiales en Cristo. Tu vida está oculta con Cristo en Dios. Ahí eres completo en Cristo. Vives en el Espíritu. Pablo dice: camina en el Espíritu. En el día a día, en el tumulto de tu agenda cotidiana, ahora que estás posicionalmente en el Espíritu, actúa en el Espíritu en tus acciones, reacciones e interacciones. Nunca podemos llevar a cabo la obra de Dios con nuestra propia fuerza espiritual. No puedes cumplir con lo que Dios te ha llamado a hacer sin andar en el Espíritu. Oye, nunca te convertirás en la hermosa, poderosa y maravillosa persona que Dios ha diseñado para ti si caminas en la carne. ¿Qué es caminar en la carne? Seguir tus deseos terrenales, seguir tus deseos descontrolados, incluso por cosas buenas. Cuando conviertes las cosas buenas en cosas absolutas, dejas a Dios fuera. Algo bueno puede volverse malo cuando lo convertimos en un Dios. ¿Qué es caminar en la carne? Seguir tu antigua naturaleza pecaminosa. ¿Listo? Caminar en la carne significa ser plenamente consciente del mundo natural y relacionarse con él de forma caída, con deseos que te arruinan y no te edifican. Voy a leerlo de nuevo. Caminar en la carne significa ser consciente del mundo natural y actuar de forma caída, con deseos que te dañan, no te ayudan, mientras que andar en el Espíritu, estás consciente de tu naturaleza espiritual, aprendiendo del Espíritu y relacionándote con Dios y otros de forma redimida. ¿Cómo sabes si caminas en el Espíritu? No necesitas un diagnóstico para saber que caminas en la carne. ¿Sabes cuando caminas en tu naturaleza pecaminosa? Estás en silencio, pero puedes decir amén. Está bien, aquí lo permitimos. Dije que no necesitas algún tipo de herramienta de análisis diagnóstico para saber cuándo caminas en la carne. Sabes cuándo caminas, sabes cuándo mientes, sabes cuándo deseas lo que no es tuyo, sabes cuándo chismeas, sabes cuándo manipulas a otros por atención. No hace falta un diagnóstico para saber que caminas en la carne. Pero ¿cómo sabes que estás caminando en el Espíritu? Aquí está la clave. Tus anhelos son distintos. Salmo 37, versos 3 y 4 dice: confía en el Señor y actúa bien. Vive en la tierra y confía en su fidelidad. Deleítate también en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Ahora, eso no significa que Dios te dará todo lo que deseas. Él no te va a conceder los deseos desmedidos de tu naturaleza carnal. No te concederá los deseos de tu ser pecador. Deja de pedir ganar la lotería si no puedes controlar tu salario actual. Incluso si puedes manejar tu salario actual, deja de pedir ganar la lotería. Es un buen papá. Él es un buen papá. Él no te dará deseos que te lastimen o incluso te maten. No, ese versículo significa que Él te da, que coloca en ti los deseos de tu corazón. Deseos renovados, deseos buenos, deseos de Dios. Y cuando caminas en sintonía con el Espíritu Santo, esos deseos dados por Dios están empujando, están desplazando, están venciendo, derrotando, expulsando las viejas preocupaciones feas y los anhelos pecaminosamente atractivos. Tus deseos han cambiado. De pronto ya no deseas la amargura en tu vida. Así que deseabas venganza, deseabas un ajuste de cuentas, pero ahora deseas perdonar.
Deseas mejorar, ser mejor, responder mejor y ser más como Jesús. Buscas entender antes de ser entendido. Prefieres a los demás. Deseas poner a otros primero. Buscas paz, buscas sabiduría, buscas a Dios. Buscas oportunidades para demostrar el amor de Dios. Buscas oportunidades para ser generoso. Anhelas que tus intenciones sean mostradas y purificadas. No solo quieres hacer lo correcto, sino que deseas hacerlo por las razones correctas. Oh, ya no es una ley, no es un mandato, no es una exigencia, nadie te obliga, no, es una alegría, es un anhelo, es un deseo. Y lo más importante, sabes que estás en el Espíritu cuando Jesús es la alegría de todos tus anhelos. Y simplemente deseas conocerlo más. Y solo anhelas amarlo más. Y solo deseas oírle. Y solo quieres seguirle más intensamente. David, el dulce salmista, escribió esto en el Salmo 63. Escribió: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré de mañana, mi alma te anhela, mi cuerpo desea por ti en una tierra árida y sedienta sin agua. Ahora eso es transformación, esa es una vida cambiada, es un cambio total cuando incluso tu carne empieza a anhelar al Señor. Y otra vez en el Salmo 42:1, quiero que lo digamos juntos. ¿Listos? Todos con voz fuerte, pero cuando leamos esto, quiero que se lo digas a Dios. Hazlo una oración. ¿Listo? Como el siervo anhela por el arroyo de agua, así anhela mi alma por ti, oh Dios. Tus deseos son otros. Anhelas rendirte a las inspiraciones del Espíritu. Tienes un profundo deseo de escuchar su voz y actuar en el poder de Dios. Anhelas adorar y obedecer. Y ahí es donde las ataduras de la tentación comienzan a cortarse una por una. Es ahí donde la atracción de las cosas lujuriosas pierde su poder sobre ti. Las cadenas son rotas. Las puertas de la cárcel se abren. Si has estado prisionero de la lujuria, ahora eres libre en el Espíritu Santo. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo pasas de andar en la carne, siguiendo tu viejo yo pecador, a andar en el Espíritu? Ojalá pudiera darte una respuesta más clara. Me gustaría darte 10 pasos ahora, o 3 ideas y un poema. Pero no es tan fácil, no lo es. Es más personal, es más cálido y agradable en un buen sentido, porque es más personal, es más íntimo. Santiago, el hermano de Jesús, lo dijo así: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. A ti. Simple, poderoso, algo enigmático. Al acercarte a Dios, tendrás un test positivo. Si te acercas a Dios en palabra, en adoración, en silencio, en oración, te verás afectado. Habrás contraído un terrible caso del amor, poder, gracia, misericordia y bondad de Jesucristo. El concepto se llama los atributos comunicables de Dios. Cosas que puedes captar de Dios cuando te acercas a Él, como si tuvieras una buena relación con alguien, como un esposo. Hablas, te tomas de las manos, te besas, duermes juntos, y por eso no puedes evitar contagiarte de lo que tienen. Igual con Dios, existen atributos incomunicables de Dios, cualidades que son solo de Él. Omnisciencia, que Él conoce todo, nunca podrás tener eso. Su omnipotencia, que es todopoderoso, su omnipresencia, que está en todas partes, su perfección total, nunca podrás tener eso. No se contagian. No puedes conseguir esos sin importar lo cerca que estés de Dios. Pero cuando te rodeas de Dios, cuando te sientas junto a Él, cuando le cantas,
cuando estás en silencio y solo sabes que Él es Dios. Cuando abres la palabra de Dios y lees despacio y con intención, captas cosas. Te contagias de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Te llega una abrumadora dosis de misericordia. Te vuelves positivo en santidad, la gracia te sobrepasa, escucha, te contamina el virus de la victoria. Lo que pertenece a Dios y está en Él se manifiesta en ti, y entonces caminarás en el Espíritu y no cumplirás los deseos excesivos de la naturaleza pecaminosa. Amén.